Bendito Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque hoy estamos reunidas aquí, viniendo por nuestro alimento espiritual, que es el que necesitamos para salir a este mundo. Dispón nuestra mente y nuestro corazón para escuchar el mensaje que hoy tienes para nosotros y que nosotros vayamos y actuemos afuera de lo que hoy aprendimos para ser oído, no solamente ser oidoras, sino hacedoras de tu palabra. Bendice a las personas que hoy no vinieron y que están sufriendo por cuestiones de salud. Te damos muchas gracias también porque sabemos que fue el cumpleaños de Maru. Nos hubiera encantado hoy que estuviera. Pero Padre, donde quiera que ella esté, cualquier situación que esté pasando, bendícela, dale muchas paz y muchas bendiciones en este nuevo cumpleaños, que ella está con nosotros y alegra nuestros corazones. Es una gran compañera y hoy la estamos extrañando. También te pido por cada una de nosotras que estamos aquí. Gracias, Padre, porque tú has predispuesto que hoy estemos aquí reunidas en amor, en compañerismo fraternal, en ese amor que solamente podemos tener. Y también te pedimos mucho por la misión de Jaime Santos, que como hemos escuchado, está haciendo una gran obra aquí en el Ajusco. Que prospere, Padre, que prospere espiritualmente, económicamente, y que tú pongas en nuestro corazón el apoyarlo. Como él dice, necesita más manos, pero también podemos apoyar en especie o en dinero, Padre, en lo que nosotros podemos servir mucho, porque tú bien, como dice tu palabra, que tú has venido a servir y no has servido, Padre. Eso es un principio que debemos de aprender. Padre, te damos muchas gracias por este estudio. Bendice esta casa que siempre nos recibe con tanto amor, a Karina y a Carlos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues chicas, empezamos los estudios de nuevo año, que bueno, ya habíamos empezado hace 8 días con Carmelita, pero vamos a continuar con el libro de Santiago. Voy a tomar así como un resumencito, porque pues desde noviembre empezamos con el libro de Santiago. Y luego, si no nos acordamos qué comimos ayer, ¿verdad? A lo mejor ya olvidamos cómo habíamos empezado. Vimos que Santiago, el libro de Santiago es algo así como muy práctico, ¿sí? Porque nos ubica realmente cómo estamos como cristianos. Entonces vimos que en el primer estudio que vimos, hablaba de que hay ciertas características, ciertas cosas que tiene un cristiano, porque debemos estar seguras de que somos salvos. Y una de ellas era la actitud, ¿sí? ¿Qué actitud tienes hacia la palabra de Dios? Otro punto, me voy a ir así rapidito nada más mencionándolo, es el testimonio, porque podemos decir muchas cosas y hablar muy bonito, pero luego nuestro testimonio no es muy congruente con las cosas que hablamos. Vimos también cómo andamos en obediencia. Conocemos lo que Dios nos dice, lo leemos en su palabra, pero ¿qué tanto estamos obedeciendo lo que Dios nos dice? Otro punto que vimos es la profundidad interna del corazón, ¿sí? El controlar esas acciones es bueno, sí, pero Dios quiere que también controlemos nuestros pensamientos, que luego dejamos que entren muchas cosas negativas a nuestros pensamientos. Y según tengamos pensamientos, así vamos a actuar. Entonces, tener cuidado también en qué estamos dejando entrar a nuestra mente, ¿no? Porque esa actitud que tengamos hacia los demás, de alguna manera refleja nuestra relación con Cristo. Luego también otro punto que vimos es el de adoración. ¿Qué tanto estamos orando? La oración comunitaria y la oración individual, que también es muy importante. Vemos que Jesús oraba continuamente, oraba en la madrugada, se iba antes de que el sol saliera y oraba. Si Él oraba de esa manera, ¿cuánto y más no lo necesitamos nosotros, ¿no? Otro punto que vimos es esa visión que tenemos hacia lo material, que a veces dedicamos demasiada atención a esas cosas y que afectan nuestra confianza en Dios. Le damos prioridad a esas cosas, cuando nuestra prioridad debiera ser Jesús en nuestra vida, ¿no? O sea, y preguntarnos, a ver, ¿qué es lo más importante para mí? Ahí nos atoramos.
Muchas veces tenemos otras cosas materiales más importantes. El comportamiento horizontal, o sea, cómo nos llevamos entre nosotras, cómo nos llevamos con la gente, ¿sí? Ese comportamiento horizontal también está hablando muchísimo de nuestra relación con Dios, ¿sí? Y ahí nos habla también del mandato de no juzgar, el mandato de no juzguéis, porque condena muchas veces eso, nuestra actitud crítica que tenemos hacia los demás e hipocritona, ¿sí? Y otra cosa que nos recomienda es que estemos vigilantes, atentos, no podemos descuidarnos. Tú no puedes decir, ay, no, eso a mí no me pasa. No, cuidado. El que crea que está firme, mire que no caiga, porque en una de esas nos tropezamos. Entonces, tener mucho cuidado. Dios quiere que hagamos lo correcto, no solo que digamos las palabras correctas. Entonces, estar vigilantes. Y el último punto que habíamos visto en esa ocasión fue el de juicio. También. Entonces, también acuérdense que hicimos un comparativo entre el Sermón de la Montaña con el libro de Santiago. Hay cosas muy, muy paralelas, ¿sí? Entonces, poner cuidado también en esa obediencia a la palabra de Dios, que bueno, viene a ser el cimiento sólido para que podamos resistir lo que se venga en la vida. Entonces, ese fue el primer estudio que vimos del libro de Santiago, ¿no? Hablaba también de que, pues, nos habla de esa vida transformada. ¿Qué tanto tenemos una vida transformada? O nada más nos estamos conformando con leer y ya, pero no estamos dejando que Dios vaya transformando nuestra vida. Seguimos comportándonos igual que cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, pues, la gente ve que, bueno, pues este es igual que todos los demás, ¿no? Así es, estamos dando un mal testimonio, ¿no? Entonces, vimos también algunos ejemplos de esas vidas transformadas, vimos cómo debemos tener esa paciencia que a veces venía yo escuchando un estudio que hablaba precisamente de la paciencia, cómo nos falta y cómo es un fruto del Espíritu, que Dios quiere que tengamos esa paciencia, quiere enseñarnos a tener paciencia. Y siempre queremos todo para allá y no esperamos en los tiempos de Dios, ¿sí? Y en la voluntad de Dios. También hablaba también en ese estudio de la enemistad con el mundo. Nos dejamos jalar por todas esas cosas del mundo. Entonces, pues vimos que Santiago, en el libro de Santiago, no nos explica cómo obtener la salvación, porque él escribe a personas que ya la tienen, nos ubica, ¿sí? A ver, ¿cómo estás como cristiano, ¿sí? ¿Qué carácter tienes como cristiano? Entonces, y sabemos que esa salvación que tenemos es únicamente por fe. La tuvimos por fe. Vimos también en ese primer estudio quién es Santiago. Vimos que es hermano de Jesús. No, ese libro no es Santiago el apóstol, no, es el hermano de Jesús, ¿sí? Vimos a quién escribió. Bueno, pues escribe a los judíos dispersos, probablemente después de la muerte de Esteban y antes del concilio de Jerusalén, cuando es el martirio de Esteban, los cristianos se dispersan por muchos lugares. A ellos les escribe y a nosotros también, ¿verdad? Nos toca también todas esas enseñanzas. ¿Y para qué escribió el libro Santiago? Pues precisamente, como les decía, para que nos examinemos en cuanto a la salvación, ¿sí? Y si alguien está fuera de esa salvación, para que se convierta. Y vimos que vamos a estar viendo en estas semanas las 12 pruebas de nuestra salvación. El primer punto que vimos en el estudio pasado es la reacción ante las pruebas. Empezamos a ver que no lo terminamos el estudio de las pruebas. También voy a irme así como muy rapidito y vimos los primeros versículos, vimos del 2 al 12, que me gustaría que los leyéramos de una vez para recordar un poco, Carmelita, porfa, Santiago 1 del 2 al 12.
Santiago 2. No, 1. Santiago 1 del 2 al 12. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Estos versículos vimos en el último estudio que vimos en el mes de noviembre. Entonces voy a también retomar así, sin que veamos los versículos ahorita, porque ya los tienen anotados, pero para recordar que está hablando de esas pruebas. Y fíjate cómo en el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No nos está diciendo, en caso remoto de que tú te halles en pruebas. No, sino afirmando, ¿no? Porque las tendremos. Y nos está diciendo, tened por sumo gozo. Tú dices, ay, ¿cómo voy a tener gozo al pasar por la prueba, no? Qué difícil. Y no se trata de que finjamos ser felices cuando estemos pasando por un tiempo de dificultad, sino ver esa prueba con una perspectiva correcta, ¿sí? Convertir esas dificultades que se presentan en nuestra vida en periodos de aprendizaje. ¿Qué me quiere mostrar Dios? ¿En qué tengo que madurar, que crecer? Porque la manera en que reaccionamos ante las pruebas, cuando estamos bajo presión, pues es lo que muestra realmente la firmeza de nuestro carácter como cristianos, ¿no? ¿Cómo estás realmente? Porque cuando todo va muy bien, es fácil que seamos amables y ay, sí, muy contentitos, pero cuando vienen los problemas es cuando realmente vemos cómo estamos, ¿no? Además, Dios no prometió librarnos de problemas, de dolor, pero sí prometió estar con nosotros en esos momentos. Él estará durante ese periodo difícil que estemos atravesando, Él está con nosotros. Y las pruebas vemos que todos las tendremos, todos las tenemos. Eso no nos podemos excluir de ellas, ¿no? O que, ay, no, pues si me caso, entonces ya con mi esposo no voy a tener problemas. Aún en el matrimonio vas a tener algunas dificultades, ¿no? Vimos que aún Jesús no las evitó. Jesús tuvo sus pruebas y vimos el versículo más chiquito de la Biblia, ¿verdad? En donde nos dice, Jesús lloró. También él pasó por dificultades. Pablo también las pasó, ¿no? Entonces vimos por qué las permite Dios en nuestra vida. Para el incrédulo son para que voltee a Dios. Es una oportunidad para que él voltee a Dios, se agarre de Dios, clame a Dios, ¿sí? Aunque muchas veces pues las pruebas también vendrán en el incrédulo, pues como consecuencia a su mal actuar, ¿no? Y para el cristiano, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite las pruebas?
Porque cuando viene una prueba, vimos el punto 1, saber que nuestra fe es genuina, que realmente sí tenemos fe en Dios, ¿sí? No nada más es creer en Dios, es creerle a Dios, a todas esas promesas que Él tiene para nosotros, ¿no? Vimos cómo Dios probó a Abraham en una prueba muy fuerte y cómo Abraham siempre obedeció, ¿no? Abraham ahí probó que su fe pues realmente era inmensa, ¿no? Fue el gran hombre de fe. Vimos también el punto 2, que las pruebas, aparte de saber así qué tan genuina es nuestra fe, es para fortalecerla, para fortalecer nuestra fe. Y vimos el ejemplo de Job, cómo Job, a pesar de todas las dificultades que estaba pasando, problemas de salud, de perder a su familia, a sus hijos, de perder sus bienes y todo lo que le pasó, como él todavía decía, yo sé que mi Redentor vive, ¿sí? Tenía una fe admirable y aunque enfrentaba todo ese sufrimiento, confiaba que cuando él muriera, él vería a Dios. También es un gran ejemplo de fe. Vimos también, si lo habrán anotado, que hay una diferencia entre la tentación y la prueba, ¿sí? La prueba viene de una palabra en griego que se llama parasmas, ¿sí? Que da la idea de romper la paz, de quitarte la paz, de traerte intranquilidad, muchas veces dolor, angustia, desilusión, hasta frustración, ¿no? Persecución, todo eso. Y que esas pruebas pueden ser externas e internas. Pero el que persevera en su fe en Dios a través de la prueba, ese es un cristiano genuino, que sabe que saldrá fortalecido después de la prueba. El no genuino, pues, ¿qué pasa? Pues se quiebra y hasta maldice, como lo hizo la esposa de Job. ¿Se acuerdan que él les dice, ay, no, pues tú ya maldice a Dios y muérete? ¿Sí? Entonces, aquí en el libro de Santiago, cómo nos exhorta a tener sumo gozo, sabiendo que Dios tiene un propósito atrás de esa prueba. Vimos el ejemplo de Pablo. Pablo sabía muy bien esto. ¿Se acuerdan que él tenía un aguijón en la carne? Que decía, no sabemos exactamente cuál era el problema de salud que tenía, pero era fuerte. Pero, ¿qué pasó? Él oró a Dios para que se lo quitara, ¿sí? Lo vimos en 2 de Corintios. Lo voy a leer. Dice 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y la parte más bonita es esta, con donde dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y vemos cómo Pablo oró pidiendo esa sanidad y no la recibió, pero en cambio recibió cosas más grandes, porque recibió mayor gracia de Dios, ¿sí? También recibió un carácter más fuerte, ¿sí? Recibió humildad y la capacidad de tener empatía con otros. Además, esa dificultad que él estaba viviendo fue de beneficio para la gente que lo rodeaba, pues vieron cómo Dios trabajaba en su vida, a pesar de lo que él padecía, ¿no? Entonces, esas pruebas hacen al creyente más sensible a Dios. Es un proceso así de refinado, como cuando pasa el oro
por el fuego, para que se caigan todas esas impurezas y salga un oro puro, refinado. Así también pasaremos nosotros a través de las pruebas, ¿sí? Por lo que debemos pues, desarrollar nuevas actitudes ante esa prueba, ante ese sufrimiento, ¿sí? Para empezar, pues confiar en que Dios conoce nuestra situación y que está planificando y dirigiendo nuestra vida para bien. Lo que vemos en los estudios de discipulado que hemos visto en ese libro de Ama a Dios, ¿no? También que cómo Dios permite ciertas cosas para nuestra vida para bien. No lo hace nada más por molestarnos o porque le caigamos mal o porque hicieron tal cosa. No, es para nuestro bien. Y no sé si te ha pasado ni si que después de que pasas una dificultad, una prueba, de momento no lo entiendes. Y luego hasta rezongamos. Pero al paso del tiempo lo entiendes. Ah, con razón. Sí, Dios permitió esto en mi vida para que yo aprendiera tal cosa, ¿no? Entonces siempre es así. Entonces otro punto que vimos también es que debemos perseverar cuando estamos enfrentando esa tristeza, enojo, angustia por la cosa que pasemos. Perseverar, sabiendo que para algo estamos pasando por ello. Tener valor, no dejarnos tirar en un sillón y enredarnos en un zarape y estar llorando, ¿verdad? No, tener valor. ¿Por qué? Porque durante esa prueba Jesús no nos abandonó, ¿sí? Porque está la promesa de que Él estará con nosotros, ¿sí? Entonces, si el creyente sale aprobado y no deja de confiar en Dios, pues realmente está mostrando que su fe es genuina en la prueba. ¿Y cuál es la perspectiva que tú tienes ante la prueba? ¿Te enojas? ¿Le reclamas a Dios? ¿O realmente confías en Él y tratas de buscar la enseñanza que Dios quiere darte, ¿no? ¿Te das cuenta de que Dios está atrás de esa prueba? Vimos que Abraham pasó las pruebas, ¿sí? Pablo también, Pedro también. ¿Y tú las pasarás? ¿O reprobaremos? Porque si reprobamos, nos pasa lo que en la escuela. Va de nuevo, vendrá otra cosa. Entonces, las pruebas vimos como punto 1 que nos prueban la fe, lo que vimos también en el primer estudio, ¿no? Entonces, porque fíjate que cuando viene una prueba es cuando realmente sale tu carácter. Ahí sale a la luz el verdadero carácter de una persona. También muestra pues todos nuestros defectos y la actitud de nuestro corazón, ¿sí? Y la prueba es para fortalecernos, para desarrollar nuestro carácter, para prepararnos para las cosas que enfrentaremos más adelante. Luego vimos el punto 2, que también la prueba nos trae sumisión y humildad para con Dios, como con Pablo, ¿sí? Acuérdate lo que decía Pablo, porque pues sí, cuando la vida parece fácil, dependemos mucho de nuestras capacidades y nuestras habilidades, y sí, esto yo lo puedo hacer solita, ¿sí? Y solo buscamos a Dios muchas veces cuando nosotros somos incapaces de resolver las cosas. Lo tenemos ahí como el bateador emergente, ¿verdad? Que yo juego aquí mi juego y ya cuando me van a ponchar en el béisbol, entonces sí que entre Dios y me ayude. No, no es así, porque Él es nuestra fuente de poder. Y recibimos su ayuda cuando estamos en comunicación con Él, por medio de la oración y por medio de nuestra lectura de la Biblia. Es nuestro alimento. El otro día, no me acuerdo en dónde oí o leí, no recuerdo, que el 30 y tantos % de los cristianos leen su Biblia diariamente. Y el otro, 70 y tantos, no lo hace. 60 y tantos, no lo hace. O sea, es nuestro alimento espiritual. ¿Cómo no vamos a estar leyendo la palabra diariamente? Tú no comes una vez a la semana y te das un atracón y, comes diario, ¿sí? Y 3 veces al día.
Entonces, ¿cómo es posible que si Dios nos da 24 horas, 7 días a la semana, nosotros nada más le dediquemos un día? O de nuestro día estamos tan ocupadas y tenemos tantas cosas que hacer que no podemos dedicarle, no sé, 1 hora, media hora, 15 minutos, no sé, tu tiempo devocional que puedas tener con Él, ¿no? Es bien importante. Si no vamos a la palabra de Dios todos los días, no crecemos. Y se los digo por experiencia, porque yo me quedé mucho tiempo enana en Cristo, porque me pasó eso. Yo me conformaba con ir al estudio 1 vez a la semana. Ay, sí, qué bonito y todo. Y caí en esa religiosidad, ¿sí? De ir un día a la semana, pero ya sentía que con eso era suficiente. No es suficiente. Te quedas bebé. Es como si a un bebé lo alimentas y lo dejas en su cuna. Pues ya comió muy bien. Se comió 16 onzas este día. Pues ya no come el resto de la semana. No, no es así. Es diario, diario, diario. Luego vimos el punto 3, que las pruebas nos sacan de las cosas del mundo, ¿sí? Dejamos de poner la mirada en las cosas del mundo. Porque cuando de antemano nosotros concluimos en lo que es posible o lo que no es posible, estamos como limitando lo que puede lograr Dios. Como si dijéramos, ay, no, pues se me hace con esto, no, va a estar medio difícil. Para Dios no hay imposibles. Dios hace milagros. Entonces, confiemos en Él y hagamos lo que Él nos ha encomendado, ¿sí? Como vimos respecto a las cosas materiales, la fe nos ayuda a ver más allá de los valores del mundo, ¿sí? ¿Para qué? Para ver los valores de Dios, los valores eternos, porque lo del mundo es temporal, pero las cosas de Dios son eternas y la verdadera riqueza que podemos tener es eterna, es con Dios. Vimos también el punto 4, esas pruebas nos dan más esperanza por el cielo, ¿sí? Por esa salvación que tenemos. Y esa salvación la tenemos desde el momento en que reconocimos nuestros pecados y creímos en Jesús y lo hicimos nuestro Salvador, ¿sí? Tenemos esa vida eterna siempre, que comenzó desde ese momento, que cubre el presente y cubre todo el futuro. Somos salvos, debemos tener esa certeza de que somos salvos. El punto 5 que también vimos nos descubre nuestro verdadero amor. ¿Cuál es tu verdadero amor? Vimos un versículo que se nos hace muy fuerte cuando lo oímos, ¿no? El de Lucas 14:26, que dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y se nos hace fuerte esa palabra aborrecimiento, ¿no? Pero significa que tengas un amor menor al que le tienes a Cristo, ¿sí? Tener una devoción tan grande a Él que tu apego a las demás cosas pasan a segundo término. O sea, aquí está, cuando dice aborrece a su padre, uno dice, ¡ay, qué bárbaro! O sea, es como si te dijera, tienes que amarme más a mí que a tu padre y a tu madre, ¿no? Vimos el punto 6 y creo que ya en eso por ahí nos quedamos, que dice que las pruebas nos traen las bendiciones de Dios. Y vimos también un salmo de David. David escribe muchos salmos y ahí recordaba David todas esas maneras en que Dios le había ayudado, que le había bendecido. Y les leo ese salmo, que era el Salmo 63:3, que dice David, porque mejor es la misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Sí? Él escribía esos salmos, los decía para recordar las bendiciones que había recibido de Dios. También las pruebas, el punto 7 que vimos, es que nos capacitan para ayudar a otros.
Y en ese versículo también se los leo así, antes de seguir, que es 2 Corintios 1:4. Fíjate cuántas veces usa esa palabra de consolar, dice. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuántas veces repite esa palabra, consolación, no? Porque muchos piensan que cuando Dios nos consuela, nuestras dificultades desaparecen. No, no es así. Debemos entender que consolar significa recibir fortaleza, ánimo, esperanza para poder enfrentar las adversidades. También, como dice el versículo, como creyentes para poder consolar a otros. Cuando tú ves que otra persona está pasando por una prueba en la que tú ya pasaste por ella, le puedes apoyar, le puedes consolar, decirle, mira, yo salí adelante, no en mis propias fuerzas, no porque yo sea, no, porque Dios estuvo conmigo y Dios me sacó adelante, ¿sí? El punto 8 que vimos también nos desarrolla más capacidad para servirlo. Son oportunidades fuertes, fíjate, cuando la gente ve que estamos pasando por esa prueba y tenemos calma, y tenemos paz, y tenemos gozo también. Nos desarrolla más capacidad para... Sí, para servirlo. Porque todas esas pruebas que podamos experimentar, pues son oportunidades para que Cristo demuestre su poder y su presencia en nosotros y por medio de nosotros. Entonces, demostrar que salimos adelante porque Cristo estaba con nosotros. Y el último punto que vimos, el 9, nos disciplinan y nos perfeccionan. Y ahí les leo un pedacito nada más del versículo que vimos en Hebreos. Vimos Hebreos 12, del 5 al 7. Y les leo nada más un pedacito para que lo recordemos, donde dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Así como nosotros disciplinamos a los hijos, ¿verdad? Cuando no hacen lo correcto, viene la disciplina y a veces te duele más a ti que a él, pero porque los amamos, los disciplinamos, ¿sí? Entonces, no nos gusta ser corregidos y disciplinados por Dios, ni por Dios, ¿verdad? Siempre sentimos que estamos haciendo lo correcto, pero su disciplina nos está mostrando el profundo amor que tiene hacia nosotros. Entonces, cuando Dios nos corrija, tomémoslo como una prueba de su amor, de su gran amor, y pidámosle que nos ayude a captar lo que está tratando de enseñarnos en esa prueba. Según yo, hasta ahí nos quedamos. Entonces, continuamos con la segunda parte, porque era un estudio así larguito, por eso lo dividimos en dos partes. Y la segunda parte, que continuamos con lo de las pruebas, es que Dios nunca te prueba más de lo que puedes soportar. Nunca. Y ahí vamos a 1 Corintios 10:13. Por favor. ¿Segunda de Corintios? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Así que el que piensa estar firme, mire al que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará de ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente
con la tentación la salida para que podáis soportar. Nunca, todos somos tentados, ¿eh? No pienses que eres el único, que nada más tú eres tentada. No, para nada, todos somos tentados. Pero toda tentación puede ser resistida, porque Dios nos mostrará la salida, ¿sí? A veces tenemos como que huir de la tentación, así literal, como le pasó a José, ¿se acuerdan? Con la esposa de Potifar, que de plano corrió. A veces así tenemos que salirnos de la tentación, ¿sí? Porque no te confíes de que no, yo no caigo en... A veces huye. Y vimos también Santiago 1:12. Por favor, Martita, creo que te pasaron el micro. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa tentación viene de los malos deseos que hay en nosotros, que hay en nuestro corazón, ¿sí? Y de esos malos deseos, de esa tentación, si cedemos a ella, viene entonces el pecado, ¿sí? Que empieza esa tentación a lo mejor con un mal pensamiento que puedas tener. Y pues se convierte en pecado cuando tomas la idea y la llevas a cabo, la conviertes en acción. Entonces, la mejor manera de no caer en pecado es ponle un alto, detén la tentación antes de que sea demasiado fuerte para que la puedas resistir. Luego, el resultado de pasar la prueba es bienaventuranza de Dios y la corona de vida, vida eterna en gloria. ¿Sí? Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. ¿5:4? Primera de Pedro. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese príncipe de los pastores es Jesucristo. Esa corona representa pues la gloria eterna e inmutable que recibiremos como creyentes. Y Apocalipsis 2:10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La corona de vida, sí, sabemos que vendrán esas tribulaciones. Y aquí cuando está hablando de 10 días, pues quiere decir que no va a ser siempre, es un tiempo intenso, pero es breve ese tiempo que pasamos esa prueba, ¿sí? Entonces, aunque pasemos en esos momentos difíciles, no permitamos que eso nos aparte de Dios. Porque no sé si a ti te ha pasado que estás pasando por cosas terribles, y a veces no te pones ni a orar, mucho menos vas a la palabra de Dios, ¿no? Entonces va a estar peor la situación, ¿sí? Sino que sean momentos en que nos conduzca a una mayor fidelidad, mayor confianza en Dios, ¿sí? Recordando esa recompensa que tendremos. Ahora, otra cosa, al pasar la prueba nos da gozo profundo de haber peleado y ganado, de haber tenido esa victoria. Y nos da también una gratitud más profunda a Dios por su gran amor. Vas a la escuela, presentas el examen y sacaste 10. Uy, estás feliz, tienes gozo, sí pasaste, estudiaste mucho, te dedicaste y pasaste, ¿no? Entonces, claro que nos da gozo saber que Dios nos sacó adelante y sí vencimos esa
esa situación, ¿no? Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Ese amor tan grande de Dios, ¿no? Y ese amor de Dios que pues, es la fuente de amor humano, ¿sí? Porque Dios al amar a sus hijos, pues pone ese amor en ellos. Acuérdate esos frutos del Espíritu, ¿sí? ¿Cuál es el primero que está? Amor. Amor. Ujú. Sí. Exactamente, todos esos que quisiéramos tener palomita en todos esos y decir, ay, amor, sí, sí tengo amor para gozo, sí, paciencia, sí, sí la tengo. O sea, ahí a veces tenemos tache y a veces tenemos medio punto nada más, ¿no? En esos frutos, pero que ya los tenemos y debemos ejercitarlos, ¿no? Entonces, poner ese amor que se vea tan bien que tú tienes, el amor que tienes a Dios principalmente y el amor que tienes a otros, porque es lo que Dios quiere, ¿sí? Aman también a todos, no nada más a sus amigos, también a los enemigos nos manda Dios, ¿sí? Romanos 8:28. Ay, este versículo me encanta porque es de los que hemos estado viendo en los discipulados y que es tan fuerte. Exactamente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate cómo está diciendo, ¿no? Todas las cosas buenas, las cosas no tan buenas, las cosas grandes, las cosas chiquitas, pero todas les ayudan a bien. ¿A quién? A los que aman a Dios, ¿sí? A los que conforme a su propósito son llamados, porque Dios hace su obra en todas las cosas para nuestro bien, en todas. No quiere decir que todo lo que nos pase sea bueno, como hemos estado viendo, ¿verdad? Habrá cosas que no son buenas, pero tendrán un resultado bueno para nosotros. Dios puede hacer que cualquier cosa, por muy terrible que sea, termine siendo para nuestro bien. Y la señal poderosa del cristiano, ese amor de Dios que tenemos, se ensanchará exponencialmente. Perdón. Primera de Juan 5, del 3 al 5. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, que has vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si de veras tienes ese amor por Dios, lo que trabajes para obedecerlo no se te hará pesado. Como cuando tú amas a alguien y lo que hagas así, pues, ay, no te gusta mucho, pero lo haces por amor, ¿sí? Entonces, el trabajo que hagamos para obedecerlo no van a ser cargas pesadas para quienes realmente aman a Dios, ¿sí? Y si en algún momento dado a lo mejor sientes que, ay, no, pues estas responsabilidades sí están bien fuertes para mí y como que me estoy cansando, pues puedes estar seguro que Cristo te ayudará a cargarlas, ¿sí? Vamos a ver Mateo 11, 28 al 30. Mm. 11, 28, 30.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ajá. ¿Cómo nos está diciendo? Venid a mí. Ya sientes que no aguantas, sientes que no puedes. Ven a mí, clama a mí, yo te responderé, dice su palabra, ¿no? Y primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, y Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Fíjate aquí, después de que hayas padecido por un poco de tiempo, ¿sí? No es eterno tu padecimiento, ¿sí? Y Él, ¿qué pasa? Nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y establezca, ¿sí? Porque cuando estamos sufriendo, a veces sentimos que nuestro dolor no va a terminar, como que, hijo, ya estuvo muy largo, ¿no? Pero en comparación con la eternidad, cualquier sufrimiento es un poco de tiempo, un poco de tiempo. Y todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues tenemos asegurada esa vida eterna con Dios. Entonces, ahí no habrá más sufrimiento. Ahí ya no nos dolerá, ya no nos pasará nada, ya no estaremos enojados, ni tristes, ni resentidos. Tendremos toda esa vida eterna con Cristo. Y bueno, el cristiano perseverará hasta el fin. Vamos, ahí nos lo dice en Mateo 24:13. Uh-huh. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Uh-huh. Esa perseverar es con toda la fe, con nuestra fe, ¿sí? La Escritura nos llama a permanecer firmes en la fe, ¿sí? Porque si no permanecemos firmes en la fe, pues nos advierte del peligro de caer. Y Juan 8:30 y 31. Juan 8, versículo 30 y 31. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lee el siguiente, por favor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, la verdad os hará libres, ¿sí? ¿De qué libres? Pues nos libera de la esclavitud del pecado, ¿sí? Del autoengaño. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Y del engaño de Satanás y del mundo, que luego creemos más en las cosas que nos dice el mundo que en lo que nos dice Dios. Entonces aquí nos está diciendo, ¿sí? Si permanecierais en mi palabra. Nos muestra claramente ese camino a la vida eterna con Dios, ¿sí? Y esa libertad no es para que hagamos lo que queramos, ¿verdad? Ay, sí. No, sino para que sigamos a Dios. Debemos permanecer firmes en su palabra,
la perseverancia de obedecer las Escrituras es el fruto de una fe verdadera. Eso a mí me conflictúa mucho porque tantas veces que sabemos lo que Dios quiere que hagamos y no lo hacemos, eso es rebeldía. Porque antes tú podías decir, ay, es que yo no sabía. Y como todo el mundo lo hace, pues también, sí mentía, pero, todo el mundo miente. ¿Y qué tiene? Pero ya cuando sabes que a Dios no le agrada, que el mentir es pecado, aunque sea una mentirita blanca, chiquita, porque no hay tamaños ni colores, es mentira. La mentira es mentira. Cuando ya sabes y no lo estás haciendo, es pecado, es rebeldía. Es como si dijeras, ay Señor, no me importa lo que tú mandes, yo hago lo que a mí me parece. Eso está muy fuerte. Entonces, en el libro también vemos, ¿cómo paso yo la prueba? Y Santiago nos da una manera de prepararnos para cuando vengan, porque sabemos que vendrán, para estar listos y para proceder correctamente. Y vamos a anotar algunos puntos. ¿Cómo paso esa prueba? Bueno, para empezar, ¿qué nos dijo en ese versículo 2? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, el punto primero es actitud de gozo. Saber que Dios lo está permitiendo en tu vida. No es que Dios te descuidó, parpadeó, se quedó dormido. No, lo está permitiendo en tu vida. Entonces, tengamos esa actitud, como decíamos, no es que pongas la cara de que estás muy contenta cuando por dentro no lo estás. No, para nada. Sino tener la perspectiva correcta, positiva, de que esa prueba va a producir en nosotros una enseñanza, un aprendizaje, ¿sí? Un cambio en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, convirtamos esas dificultades en periodos de aprendizaje. Voy a aprender algo, Dios quiere mostrarme algo. El punto B, entendiendo que la prueba viene de Dios. Viene de Dios, Dios la está permitiendo en nuestra vida. Y lo vimos en el versículo 3 de Santiago 1, que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, como vimos, esa manera como reaccionamos a las pruebas muestra realmente la firmeza de nuestro carácter. ¿Sí? Y Dios quiere que seamos maduros. Dios quiere que seamos completos, ¿sí? Y que estará con nosotros en esos tiempos difíciles. Entonces, no nos quejemos, no rezonguemos, no le digamos a Dios, ay Señor, ¿y por qué me permites esto en mi vida? ¿Por qué me está pasando si yo leo diario mi Biblia y yo voy a los estudios y yo tomo mi discipulado? ¿Y por qué? No, tómalo como una oportunidad para crecer. Y ten la confianza de que Él está contigo en eso, de que no te va a mandar más de lo que puedes soportar. Entonces, pídele a Dios que te ayude a resolver el problema, que te dé fuerza, que te dé paciencia para soportarlo. Les comentaba yo, y siempre se los digo, que mi hermana tiene un dicho que dice, no le digas a Dios que tienes muchos problemas. Dile a tus problemas que tienes un gran Dios, ¿sí? Entonces, no veas tus problemas aquí y a Dios acá. No, inviértelo. Pon a Dios aquí y cambia totalmente la perspectiva que tú tengas hacia las dificultades y los problemas que estés pasando. El punto C, sumisión a Dios. Sumisión a Dios. Y en el versículo 4 de Santiago 1 nos dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, Dios quiere que nos sometamos y sometiéndonos a Dios saldremos victoriosos de esas pruebas. No la quieras pasar en tus propias fuerzas, porque a lo mejor no la pasas.
pero sométete a Dios y seguro la vas a pasar, ¿sí? Vas a salir victorioso de esa prueba. El siguiente punto, el de confianza total en Dios. Y nos lo dice en los versículos 6 al 8. ¿Quién los quiere leer? Santiago 1, 6, Santiago 8. 1, del 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjate aquí cómo nos está diciendo, pide con fe, no dudando, porque si no, es como si dijeras, ay, no, Señor, yo creo que con esto está bien difícil, yo creo que ni tú puedes. No, o sea, no es así, no. Pide con fe, convencida de que Dios es Dios de los imposibles, ¿sí? No dudes, porque no nos basta con creer que Dios existe, ¿verdad? También debemos de confiar en su cuidado amoroso que tiene. Y esperar con certeza que Él oirá nuestras oraciones y las responderá conforme a su voluntad y conforme a su tiempo, no a mi tiempo, no de que a veces oramos como si dijéramos, ay Señor, pero es que es para hoy, ¿eh? O sea, no, es conforme a sus tiempos, Dios sabe cuándo, ¿sí? Porque si dudamos, pues no estamos convencidos de que los caminos de Dios son los mejores, ¿sí? De que lo que nos dice en su palabra sea, ¿sí? No puede ser así. Estamos a lo mejor dándole más confianza a lo que nos diga otra persona, a lo que nos diga la comadre, el vecino, qué sé, que lo que nos está diciendo Dios, ¿no? Porque como nos dice el versículo, una persona que duda, pues es tan inestable como las olas, que ahí van, y ahí vienen, y ahí van, y ahí vas dando bandazos de un lado para otro, ¿no? Si no quieres ser arrastrada de un lado a otro, pues pídele a Dios sabiduría y Él te la va a dar. El punto E es, que luego nos falta también, espíritu de humildad, que lo vemos en los versículos Santiago 1, del 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. A la hora que vienen las pruebas, nos hacen, igual a todos los creyentes, depender de Dios, ¿sí? Nos pone al mismo nivel, a todos. Entonces también nos está diciendo, deja de preocuparte por las cosas materiales que pues, finalmente como la hierba, ¿verdad? Se secan, se marchitan y se caen, ¿sí? Porque la verdadera riqueza nada más la tendremos cuando desarrollemos nuestra vida espiritual. No cuando multiplicamos nuestros bienes y tenemos una cuenta gorda en el banco, no, nuestra riqueza es espiritual, ¿sí? Porque Dios está interesado para ti en lo duradero, en nuestras almas, no en lo temporal, nuestro dinero, nuestras posesiones, ¿no? Eso no es importante, porque si la riqueza, el poder, la clase social no significan nada para Dios, ¿por qué le damos tanta importancia? ¿Por qué vivimos toda nuestra vida para esas cosas? Porque muchas veces son esas cosas, esos bienes materiales, lo que le dan propósito a la vida, ¿eh? Y esos sabemos que el día que partamos, ahí se quedan. No nos sirvieron de nada, ¿sí? Y si no los tuvieras, ¿qué harías entonces? ¿Sí? Entonces, lo que a Dios le interesa
son las cosas que permanecen para siempre. Y es lo que tenemos en nuestro corazón, ¿sí? No nuestros bienes ni nuestras posesiones. Entonces, finalmente, pues hablamos mucho de las pruebas al creyente, porque esta carta de Santiago, como habíamos visto al principio, está dirigida a los creyentes. Pero no podemos dejar también de lado recalcar el propósito de las pruebas para los que no tienen a Cristo en su corazón. Son oportunidades. Yo me acuerdo que Carlos decía, son bendiciones disfrazadas. Y yo decía, ay, pero ¿cómo bendiciones disfrazadas? Sí, es bendición porque te está haciendo que voltees a Dios, que clames a Él, que finalmente te des cuenta que tú no puedes, que tú estás limitado y que realmente es Dios el que te va a sacar adelante. Vamos a ver los últimos versículos, por favor. En Mateo 5:3. ¿3 o 3? 3. Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu, quien reconoce esa pobreza espiritual. Sí, yo ya no puedo. Sí, soy pobre espiritualmente y que necesitas a Dios como tu Salvador. ¿Sí? Bienaventurado está diciendo. Y el último versículo que lo vuelvo a leer, que ya lo leímos, el de Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque como vimos, Dios hace su obra en todas las cosas para nuestro bien. Y puede hacer que cualquier situación termine para bien, ¿sí? Entonces, pues como creyentes verdaderos, genuinos, confiemos en Él, ¿sí? Tengamos esa nueva perspectiva entre las pruebas, que Dios está con nosotros, que confiamos que por algo se está presentando esa situación en nuestra vida. Pues ese es el estudio, chicas, que terminamos hoy, el de las pruebas, que vendrán las pruebas. Y el siguiente está buenísimo también porque sigue tratando el mismo tema de cómo pasar las pruebas con victoria. Porque a veces las pasamos así como de panzazo, como con 6, ¿no? Pero no, quiere que pasemos con victoria esas pruebas. Entonces, voy a dar gracias. ¿Sí? Amado Padre, pues sabemos que tú permites las pruebas en nuestra vida, todas esas dificultades, esas situaciones que a veces no nos gustan, pero que sabemos que nos acercan a ti, Señor. Y a través de cómo reaccionamos ante ellas, sabemos realmente si nuestra fe es auténtica. Sabemos también que al pasar la prueba, pues fortalece nuestra fe, porque sabemos que tú tienes el perfecto control de todas las cosas, Padre, de todo lo que nos sucede y de lo que no nos sucede también, Señor. Y que estás con nosotros durante ese paso por esas pruebas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y que podemos soportar la prueba y que junto con ello tú nos darás la salida, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener una confianza grande, total en ti, Señor. Y al salir victoriosos a través de las pruebas y todas las situaciones que se presentan en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque a veces sí nos cuesta trabajo agradecerte en las situaciones difíciles, pero salimos con una gran enseñanza y salimos siempre fortalecidos. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.